quiero compartir con ustedes esta escritura, lo que yo llamo el versículo del día. Y este está en Isaías 57 y 15. Y quisiera que vamos a leerlos todos juntos y ponernos por favor de pie en este momento para leerlo. Pueden leerlo de ahí mismo de la pantalla si gustan. Isaías 57, 15. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Bien, tenemos acá lo que se ha denominado el Evangelio del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, que escribió acerca de Jesucristo como si lo estuviese viendo 750 años antes de su venida. Isaías está escribiendo en el contexto de la rebeldía del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel desde el principio recibió la bendición de ser llamado el pueblo de Dios terrenal. Y ellos recibieron mucha bendición de parte de Dios. Dios habló cara a cara con sus líderes, con sus guías. Y se manifestó de una manera grandiosa a través de Israel. Es más, la salvación que nosotros disfrutamos viene de un judío. El Señor Jesucristo, terrenalmente hablando, nació en Belén de Judea. Pero Isaías está hablando acá de un momento en que el pueblo de Israel, tendiente a la idolatría, había dejado al Señor y se había engrandecido y con orgullo y altivez había dicho: nosotros no necesitamos de Dios. Habían dejado todo lo que puede parecer a humildad a un lado y se habían ensoberbecido y habían puesto a otros dioses de las naciones que habían sido los conquistadores de ellos, porque habían desobedecido a Dios y Dios le había advertido que por la desobediencia venía la cautividad. Y esto nos habla también de los días actuales. La gente murmura y dice: este mundo está convulsionado. Y es verdad, hay muchas cosas en este mundo que nosotros pensamos que pudiesen ser mejor. Y es verdad, porque este mundo, y lo dice la Biblia, el mundo irá de mal en peor. Los hombres irán engañándose y siendo engañados. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado de Dios. Y comentábamos el domingo pasado, hablando de este huracán y estos fenómenos que se llaman naturales. Esta época es la época en que el mar está más caliente, según los meteorólogos, y esto es la gasolina para que con los vientos que vienen de la parte africana, se formen estos tornados o estos huracanes que es imposible detenerlos. Pero no es totalmente natural, porque el mar no debería estar calentado como está. Y esto es a causa del calentamiento global. ¿Por qué? Porque los rayos del sol están pasando mucho más fuerte, sin ningún filtro, porque la capa de ozono ha sido derretida o quitada o se ha desvanecido en muchas partes de la Tierra, tanto en el polo sur como en el polo norte. Y esto es debido a los químicos, a los gases, a la tala indiscriminada. Todo esto es producto del hombre. El hombre, en su orgullo, en su pecado, en su afán de querer ser el dueño de todo, esto ocurre y hay consecuencias. Y después dice: mira lo que Dios envió. ¿Cómo le parece? Bueno, así estaba el pueblo de Israel, estaba cautivo, y cuando estaban cautivos, entonces clamaban a Jehová. Pero Dios le advertía muchas veces que el detalle estaba en humillarse y que Dios puede habitar con el humilde de corazón. Mire, y aquí es donde Isaías entra en el versículo 15, hablando de parte de Dios. Y mire esta expresión tan hermosa: porque así dijo el alto y sublime. Y notemos que hay como 3 expresiones de la calidad de Dios, de las características divinas. Fíjense, yo lo puse allí en verde, por supuesto no está en la Biblia, el original, es solamente un resalte que yo estoy haciendo.
Pero él habla de parte de Dios y él menciona que es alto, es sublime y es santo. ¿Y por qué 3 veces? Bueno, creemos en un Dios que es trino, un Dios que se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es casualidad que en muchos de estos versículos que hemos compartido en la mañana, el domingo, nos habla del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre moviéndose en cada detalle del creyente. ¿Sabía usted esto? Señor Jesucristo dice en Mateo 18 y 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero también él dijo que todo aquel que obedece y cree al que me envió, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. Pero también el Espíritu Santo nos habita, de manera que nosotros creemos en la santa triunidad de Dios. Pero aquí el profeta habla de estas características de Dios: alto, sublime y santo. Y esto nos habla de algo alto, ya nos da la sensación de que no lo podemos alcanzar. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos del amor de Cristo que excede todo conocimiento y que por medio del Espíritu Santo nosotros podíamos conocer la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento? No es casualidad, la Biblia está toda interlazada porque fue escrita, aunque por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que la predicación, lo que nosotros hablamos acá, no hablamos un tema de la iglesia ni sacamos un librito para ver qué es lo que esta iglesia piensa. Nos vamos directamente a la palabra. Y esta es la característica de Dios: ese es alto y sublime y es santo. Pero estas características muchas veces hacen a la gente sentir como cierta impotencia de acercarse a Dios. Dios está demasiado alto. Oye, y es sublime. Sublime es algo que no se puede alcanzar, que está ya más allá de mis fuerzas. Y después santo, aunque algunas personas se creen santicas, ¿no? Pero eso no es verdad. En el sentido de la impecabilidad, nadie es santo. Dice la Biblia que no hay ciertamente ningún hombre justo que nunca peque y no haga el mal. Antes bien, todos nosotros nos desviamos y nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A una, todas se desviaron, se hicieron inútiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes tú que eres pecador? ¿Que eres un pecador como todos nosotros somos pecadores? Y que la paga del pecado es muerte, es decir, es separación de la presencia de Dios. Ahora hay una consecuencia con el pecado. Cuando no se hace nada en relación al pecado que mora en nosotros, entonces hay una consecuencia eterna que nos puede separar para siempre de la presencia de Dios. Por eso es que Dios quiere que tú sepas en esta mañana, inclusive nosotros los creyentes, la diferencia del que es inconverso o que no ha tenido un encuentro personal con Jesús y con nosotros. Somos pecadores, pero la diferencia es que nosotros hemos reconocido nuestro pecado y hemos puesto nuestra confianza en aquel que llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario y nos ha dado redención y vida eterna, de manera tal que no es que somos santicos porque no pecamos. Es que la palabra santo en la Biblia es apartado por Dios para un propósito. Y todos los que estamos en la iglesia, o todos los que no estamos en la iglesia, o los que están en cualquier otra parte, que han tenido su encuentro personal con Jesús, son calificados como santos, santos de Dios. Pero este no es el concepto de santo referido a Dios. Cuando se refiere a Dios, es exclusiva y estricta y total santidad e impecabilidad. Cuando Jesús se encontró con aquel hombre que tenía demonios, el Señor le preguntó: ¿quién eres? Él dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Eran enviados de Satanás. Y estos demonios dijeron: ¿por qué has venido antes de tiempo? Has venido para atormentarnos. Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios.
Es que Jesucristo es la encarnación misma de Dios. Es decir, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo no es un motivo de religión. Jesucristo es el centro de nuestra adoración. Y Jesucristo es Emmanuel, es Dios encarnado. Por eso es nuestro Salvador. Pero mira, dice alto y sublime. A pesar de que es alto, de que está allá en los cielos, el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Esto no es maravilloso? Y cuando dice sublime, usted recordará allí en Hebreos capítulo 5, cuando se dice del Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra como sumo sacerdote. Es decir, que nosotros podemos ir confiadamente a Él, que es el trono de la gracia, y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, cualquiera sea tu necesidad. Jesucristo es aquel sumo sacerdote, alto, santo y sublime, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos, nos convenía. Ese es Jesús. Y dice, a pesar de que Él habita la eternidad, fíjense este término tan interesante, Él habita la eternidad. Ahí nos damos cuenta de por ejemplo, en esta habitación no podemos decir que en esta habitación hay aire. No, el aire está en la habitación. Dios habita la eternidad porque Él es eterno y Él tiene control para Él no hay tiempo. Para nosotros sí, estamos limitados, pero Él habita la eternidad. Y no solamente habita la eternidad, habita la altura y la santidad. Ahora mire lo sorprendente. Dice que habita también, y ahí está en rojo, con el quebrantado y humilde de espíritu. No hay alguna otra manera de acercarnos a Dios o que de este Dios se acerque a nosotros, a menos que tengamos en nuestros corazones el reconocimiento de nuestro pecado, que nos humillemos. Usted a veces no ha sentido, pero Dios no me escucha. Ay, oro y digo esto y tal. Revisa tu corazón. Posiblemente hay altivez. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. La clave de acercarse a Dios es la humildad, es la humillación, es reconocernos que no merecemos nada. Por eso es que dice que a pesar de que Él es sublime, alto y santo, Él habita también increíblemente con el quebrantado y humilde de corazón. Ahora, da también otro beneficio, otra bendición, no solamente que habita, es que el habitar Dios con el quebrantado y el humilde ya es una vivificación de nuestro espíritu, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que Dios nos da vida y vida eterna a través de Jesucristo. No hay otro medio. Ni siquiera venir a la iglesia es el medio. Ni siquiera ser religioso, ni ser bueno. No hay justo, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted tiene en su mente la noción de que yo soy bueno, o que yo no hago maldad, o que yo me porto más o menos, alguna que otra cosita por allí, Dios me va a tener en cuenta, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Él habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Tú puedes recibir vida si no la tienes. Creyente, hermano en Cristo, puede ser vivificado. No es verdad que nosotros, aunque somos salvos, a veces estamos como apagaditos, ¿verdad? Por alguna situación, por problemas, nos dejamos apagar y todos tenemos tribulación. De hecho, el Señor Jesucristo lo habla, en el mundo tendréis aflicción. Él no prometió quitarnos las aflicciones, pero prometió estar con nosotros a través de las aflicciones. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Hay algo que te esté quebrantando a ti? O tal vez no estás quebrantado y no sientes la presencia de Dios. La clave es esta: reconocer tu corazón, que es engañoso y que es pecaminoso, y humillarte delante del Señor. Y Señor, he pecado otra vez. Señor, ayuda a mi debilidad. Así que en esta mañana les comparto este versículo, el versículo del día, del domingo de la mañana,
es que el Señor es alto y es sublime, es majestuoso, es inmenso. No como algunas personas dicen, y a veces criticamos esta expresión: no, yo le pido a mi Diosito que tenga compasión de mí. No es un Diosito, es un Dios poderoso, alto y sublime, y que es celoso, y que ahorita se ofrece para habitar en tu corazón, para darte tranquilidad. Para nosotros los creyentes es alentador saber que el Señor está con nosotros. A veces no es que Él se va, porque Él no se va del creyente, pero a veces se va la conciencia de que Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo es un sello que ha entrado en nuestro corazón para no irse para siempre. Por eso, esa es nuestra gasolina, nuestro motor. Nosotros nos movemos, no porque tenemos un compromiso con la iglesia, porque ya dije que era cristiano, voy a ser cristiano. Es porque el Señor nos ha salvado y porque hay un compromiso de que nos salvó. Yo debo proclamar estas verdades y debo mostrar al mundo que yo tengo al alto y sublime con nosotros sin caer en ningún pecado de vanagloria. Lo dice la Biblia. ¿Tienes algún quebrantamiento de corazón? ¿Tienes alguna tristeza en tu alma? ¿Tienes algún problema que crees que humanamente no se puede resolver? Pues la solución está en Jesús. Él prometió darnos vida y vida en abundancia. Y su Santo Espíritu, al tenerlo nosotros, dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fíjense, oído el evangelio y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para gloria de su nombre. Es decir, que el Espíritu Santo es un sello que no se va, un sello de pertenencia. ¿Perteneces tú a Dios? ¿Tienes la seguridad de la salvación? Sí, yo soy cristiano. ¿Vives como cristiano? ¿Demuestras con tus actos tu fruto de que eres un árbol plantado por Dios? Bueno, estamos a tiempo. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, no se queda allí, antes de pasar al tema. Hay una cosa seria en oír esto y ser responsable. Porque el Señor Jesucristo, el intermediario entre Dios y los hombres, en palabras de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él dice, el que cree tiene vida eterna. Esto es lo que está diciendo, dar vida eterna, vivificar el espíritu. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar al adversario, aquel que tiene en poco la palabra del Señor. Ojalá que esto no sea nunca tu destino. El Señor está llamando en esta mañana y el Señor te dice, ponte a cuenta conmigo. Ahora, el domingo pasado nosotros habíamos hablado de este tema, ¿verdad? Ser conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos agradarle? Y habíamos hablado de dos cosas, hay muchas, pero habíamos hablado de dos cosas. Y uno era reconocer que el corazón es engañoso, basado en lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que pruebo los corazones. Es decir, que el corazón es engañoso, que nos juega pasadas, que nos pinta lo que es gris de colorcitos para desviarnos de la verdad. Es reconocer que nuestro corazón es engañoso. Y lo otro que habíamos hablado era de saber que un buen comienzo no garantiza un buen final. No, yo desde chiquito estoy en la iglesia, o yo conozco y yo empecé bien y yo siempre y el yo para acá y el yo para allá. Un buen comienzo no garantiza un buen final.
Y esto nos llevaba a tener una vigilancia constante de acuerdo a la Biblia. Y nos basábamos en Eclesiastés cuando dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes el ejemplo en la vida de un hombre muy famoso en Israel. Un hombre que tuvo el privilegio de ser el primer rey de Israel. Y aunque él tuvo un buen comienzo, no tuvo un buen final. Pero en el buen comienzo quisiera yo basarme para tomar de las buenas cosas. La Biblia dice, igual usted, cuando viene aquí o oye cualquier cosa, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que examinamos la vida de este hombre de Dios. Vamos a desechar por esta vez lo malo y vamos a agarrar lo bueno. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Una cosa buena que emprendemos es que estos hombres en la Biblia no eran hombres sobrenaturales, hombres de la historia, mitología griega, hebrea, no, eran hombres reales, hombres y mujeres reales como tú y yo, con pasiones, con hambre, con deseos, igual que nosotros, pero personas que pusieron su compromiso en seguir a Dios. Y este hombre es el rey Saúl. Saúl fue un hombre con un buen principio y tuvo un detalle, que él fue elegido conforme al deseo de un pueblo y no al deseo de Dios. Ese fue Saúl. Me gusta mucho lo que dice un autor, el señor James Smith. Él dice lo siguiente y escribió respecto a Saúl. Saúl, su mañana fue serena y hermosa, como toda vida de comienzo. Su mediodía empezó a ser nublado y amenazador. Su tarde fue fría, oscura y tempestuosa. Y su noche fue terrible con el turbión de la desesperación y de la negrura del suicidio. Esto en forma poética describe la vida de este hombre de Dios, Saúl, quien reinó en Israel por allá por el año 1000 aproximadamente antes de Cristo. Ahora, dije al principio que este hombre fue puesto en el trono por una petición apresurada del pueblo. Y esto nos habla y nos enseña una cosa, mis amigos y hermanos. A veces no está malo el pedir, pero la imprudencia de no estar conectado con la palabra de Dios nos hace anhelar cosas antes de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan con José? José tuvo aquel sueño donde aquellos manojos se inclinaban, donde sus hermanos y la familia le servía, y tuvo la imprudencia, por ser un muchacho, de contarlo antes de tiempo a sus hermanos. Ay, mira lo que soñé, y Dios le estaba revelando lo que venía, pero él lo dijo antes de tiempo, y tuvo consecuencias que fueron malas, aunque Dios toma las consecuencias y las empareja. Eso es lo bueno de tener un Dios como el que tenemos, que a pesar de nuestra infidelidad, el Señor permanece fiel y obra todas las cosas para bien. Fíjense lo que dice Primera de Samuel capítulo 8, libro en el Antiguo Testamento, el libro de Samuel, su primer libro, en el capítulo 8, el versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahora, ¿quién era Samuel? Samuel fue prácticamente el primer profeta de Israel, aunque había muchos que se habían levantado ya, pero el profeta más nombrado al principio de la monarquía del pueblo de Israel. Él era el profeta, un vidente y uno de los jueces. Él tenía sus hijos y tenía jueces. Dios había puesto a la nación de Israel con muchos líderes que le aconsejaban. Pero Israel dijo: no me gustan los líderes. Levantó un tremendo profeta y juez entre ellos, que fue Samuel, y dijo: no nos gusta Samuel. Y
empezaron en su corazón, y vamos a ver allí qué era la intimidad que tenía Israel, porque estos ancianos que se presentaron ante Samuel eran representantes del sentir de la nación de Israel. Ahora ellos llegaron y le dijeron a Samuel: mira, Samuel, tú estás viejo ya, tú estás viejo, tus hijos no sirven para nada y ya estamos cansados de ser gobernados, nosotros queremos rey, queremos un rey. ¿Por qué? Porque veían a las demás naciones tener rey. A Samuel le cayó eso bien mal. Samuel dijo: pero Señor, mira, ¿cómo me están despreciando a mí, los que tú has puesto? Dios le dijo: escucha al pueblo, porque ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Dios les había sacado con mano poderosa de Israel, de Egipto. Les había redimido de una manera poderosa, mostrado milagros. Luego lo había guiado en batallas. Personalmente Dios le guiaba en batallas y ganaban todas las batallas y eran protegidos. Y el temor de que aquella nación de Israel, rodeada y guiada por Jehová, caía sobre todos sus enemigos y huían. Sin embargo, ellos empezaron a ver qué era lo que hacían los demás, el mundo. Y que dijeron: Señor, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. ¿Cómo podemos catalogar esto? Primero, que ellos se estaban olvidando de su bendición. A veces no nos pasa así. ¿Cuán fácilmente nos olvidamos de quienes nos han guiado, quienes nos han advertido, quienes nos han aconsejado? Y que Dios los ha puesto con un propósito. Y decimos: no, ya no me importa. ¿Y qué pasa? Cuando tú te olvidas internamente de Dios, ¿sabes lo que hace tu corazón automáticamente? Ver lo que está afuera. Y ellos querían estar como a la moda. ¿Usted no ha oído que muchos creyentes quieren estar a la moda? O que queremos estar como anda el mundo. Queremos estar fashion. Queremos estar igual que los demás. Igual que el mundo. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él y se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo, como está ahora, está gobernado temporalmente por el Dios de este siglo, con D minúscula, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que tú ves en el mundo está afectado por el enemigo, que él quiere que nosotros nos perdamos, y cuando ya somos salvos quiere hacer nuestra vida inútil. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de absorber del mundo? Por supuesto, debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos tener una familia, un buen trabajo, pero tener la marca de la diferencia. Que alguien pueda decir: tú eres cristiano, eres cristiana. Que pueda atraer, que puedan saber que somos discípulos del Señor y no conformarnos con lo que ellos hacen. Miren, en 2 ocasiones ellos dijeron: un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Yo no sé cómo nos van a juzgar, pero como tienen todas las naciones. Igualito que ellos tienen, pues, por allá. Yo quiero un rey como ellos. Nosotros como Israel queremos un rey que nos juzgue. Y sabe que Dios le dijo a Samuel que le dijera a los ancianos que supiera que estaban desechando a Dios de Israel y que un rey iría a imponer sobre ellos una carga que no tenían antes. Y les hizo que supieran: bueno, cuando un rey se establece, dime tú de dónde van a salir todas sus riquezas y sus pompas y todo. Del dinero del pueblo. Van a mermar y a diezmar todas sus posesiones. Pero un rey también tiene ejército, tiene guarniciones. ¿De dónde cree que van a salir? De sus hijos y sus mejores hombres, que ya no van a estar en casa, van a estar en el ejército. Pero también sus hijas. ¿De dónde creen ustedes que un rey va a sacar a sus cortesanas y a su harem? De sus hijas. No importa, danos un rey. Con todo y eso, el pueblo fue obstinado. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Demasiado para todo lo que les iba a venir. Estaban desechando a Dios. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la dirección de Dios en nuestras vidas? ¿Preferimos el mundo
preferimos las cosas que están antes de estar en el Señor. Mire, como siempre decimos, no es que pensamos que la iglesia es la solución de todo, pero la iglesia es el sitio diseñado por Dios donde Él trae bendición y donde Él siente el compromiso de cada uno de nosotros con Él. Es una. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es en la iglesia donde muchas veces sentimos el llamado del Espíritu Santo en cosas directas en nuestras vidas. Y también aprendemos y crecemos. Pero principalmente es la comunión íntima que tú y yo tenemos con Dios. A pesar del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto, de conformarnos al mundo? Mire más, Romanos 12:2. El apóstol, en la versión Reina Valera, dice, no os conforméis a este siglo. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, me gusta, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hermano en Cristo, o amigo o amiga, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cómo es? Es agradable y perfecta. Pero tienes un requisito, humillar tu corazón, como vimos en Isaías 57, y después no conformarte, no adaptarte y no seguir la corriente de este mundo. Ser cristiano antes era más difícil, ahora sabe que es tan fácil, porque prácticamente no hay diferencia. Nos vestimos iguales, hablamos iguales, echamos los mismos chistes, vamos a los mismos sitios. ¿Dónde está la diferencia? Es una reflexión para mí también. Pero no imiten las conductas de este mundo. Queremos un rey como lo tiene el mundo. ¿Sabes qué rey o qué príncipe tienen ahorita el mundo? Satanás. Así que tengamos cuidado. Pero fíjense más adelante en 1 Samuel capítulo 9. Fíjense la historia de este hombre. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, es decir, de la tribu de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, el versículo 10, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Entonces tenemos a Saúl. Fíjense, ¿cuándo es que Dios hace que se revele o designa a Saúl? Cuando el pueblo erróneamente pide antes de tiempo un rey y de una manera que no era la correcta, desechando a Dios. Entonces Dios le da a Saúl. Ahora, ¿cómo quería el pueblo o qué características quería el pueblo? Como el mundo lo tiene. ¿Cómo el mundo lo tenía? Tremendos reyes, ¿verdad? Buenos mozotes ellos, ¿verdad? Poderosos, altos. Bueno, Dios le dio uno. Dios le dio uno igualito. Hay un comentarista que dice, cuando Dios elige a un hombre conforme a su corazón, no mira lo que está externo, sino su corazón. Pero cuando el pueblo elige, Dios le da lo que ellos quieren, la apariencia. La apariencia. Mire, y esto es raro porque la monarquía de Israel es la única que es diferente a todas las monarquías del mundo. Normalmente, ¿cómo es la monarquía del mundo? Un príncipe, cualquiera tiene ansias de poder. Quiere gobernar y se para y conquista y es el gobernador o el rey. Pero con Israel fue distinto. El ansia de ser gobernado y dominado era del pueblo. Y lo hicieron a su manera y Dios le dio un poquito de su propia medicina. Dios a veces permite esto, hermanos, en nuestras vidas. ¿Tú quieres esto? No, Señor, que yo estoy en esto y esto, sin buscar la voluntad de Dios. Y Dios a veces lo permite para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta con el trancazo que por ahí no era la cosa, algo hicimos mal. Así que este hombre era joven, hermoso,
no había ninguno como él y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ok, tú quieres algo externo, ahí lo tienes. De Saúl se dice que fue el primer rey de Israel, fue pedido por el pueblo. ¿Y sabe qué significa el nombre Saúl? Pedido. Pedido. ¿Es casualidad? Hablamos que no existen casualidades. De la tribu de Benjamín, Benjamín era una tribu pequeña, pero con mucho mérito. De Benjamín surgió una línea, la cual vino a reventar todavía que conocemos con otro Saúl del Nuevo Testamento. Era Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso. Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Una tribu con mucha dignidad. Pero ¿qué más? Era alto, joven, hermoso. No había alguien como él en todo Israel. Tuvo un buen principio, pero un trágico final. ¿Y cuáles fueron los ingredientes que llevaron a este hombre a fracasar en su vida y en sus objetivos? Desobediencia, envidia, orgullo y terquedad. Menos mal que nada de eso está en nosotros, ¿verdad? Mire, Saúl, en sus últimos momentos, él decía: he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Pero ya al final, ya se había desviado demasiado. Otro Saúl, benjamita del Nuevo Testamento, al final de sus días pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué diferencia entre estos dos Saúles, cierto? Pero ¿qué nos recuerda esto? Que un buen comienzo no garantiza un buen final. Rápidamente comparto con ustedes el propósito de Saúl. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, esto es Dios hablándole a Samuel, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Las características o el propósito de Saúl era ser enviado, número 1, ser ungido, número 2, y ser instrumento de salvación, número 3. Eso era. Y sabes que eso no es muy lejano a lo que nosotros como creyentes tenemos. 1 Corintios nos dicen que el apóstol dice: los creyentes hemos sido enviados a predicar el evangelio, ser instrumentos de salvación, no con sabiduría humana, sino con la predicación de la cruz de Cristo. Y en 1 de Juan nos dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie más nos diga, porque la unción, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Pero 1 de Pedro 2:9 nos dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito como Saúl. Todos hemos tenido un buen comienzo. El Señor permita que tengamos un final hasta su venida, digna de que el Señor diga: entra a mi gozo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo segundo de Saúl era su humildad. Estamos hablando de las cosas buenas. Su humildad, ahí tenemos el versículo 21. Saúl le respondió: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel? Cuando Samuel le dijo: ven, te voy a ungir. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Es decir, que ese hombre estaba dispuesto a reconocer que a pesar de que el pueblo lo veía con esa hermosura y todo, él sabía que su comienzo y su origen era humilde, que era de una tribu humilde, era pequeña y que no merecía tal honor. Él tenía una humildad en su corazón. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nosotros? Romanos 12:16 nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces no nos van a decir algo y nos dicen: no me lo diga ella, yo lo sé? Yo sé eso. Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Santiago 4:6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero una tercera característica de Saúl fue su obediencia. 1 Samuel 10, Samuel le decía: luego bajarás delante de mí en Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de ser.
Él siguió al pie de la letra lo que Samuel le estaba diciendo. Un hombre que fue obediente, que era capaz de entender las señales de Dios y obedecer. Él supo que aquel hombre estaba hablando de parte de Dios. A veces perdemos esa perspectiva porque andamos en la carne. Este me está diciendo y que esto y esto. ¿Y quién es este que me diga? Porque nuestro corazón no está sintonizado con la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Romanos 12:1 nos dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque Él fue a presentar sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en 1 de Pedro 5 nos dice: jóvenes, estad sujetos o bajo obediencia a los ancianos. Ancianos es la misma palabra en griego para presbíteros o pastores, es lo mismo. Y sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La cuarta característica era su coraje y valentía. Dice que hubo un momento que los amonitas dijeron, era un ejército grande y llegaron a Israel, todavía no había sido Saúl ungido o puesto como rey. Y aquellos hombres enemigos de la nación de Israel le dijeron, nosotros los vamos a hacer ustedes esclavos. Y ellos dijeron, mira, danos 7 días, porque para ver si algo nos defiende. Entonces ellos le dijeron, bueno, ustedes si no cumplen esos 7 días, nosotros, si quieren que hagamos pacto con ustedes, sáquense el ojo derecho para afrenta de todo Israel y serán nuestros siervos. Entonces, bueno, danos 7 días para pensarlo. Entonces ellos regaron, empezaron a llorar, y Saúl, que era joven, todavía no era el rey, oyó aquello y el Espíritu Santo vino sobre él y se armó de coraje y dijo, agarró un carnero y lo picó en varias partecitas y lo regó por todo Israel y dijo, así se le va a hacer al ganado de aquel que no salga con Saúl a combatir a estos enemigos. Todo el mundo se llenó de valor y bueno, hubo una tremenda victoria, y luego de esa victoria en Gilgal, él fue ungido por el pueblo de Israel, que lo vio como un hombre guerrero y valiente. Su coraje y valentía. El Espíritu Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl a su pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron de ellos juntos. Segunda de Timoteo nos dice a nosotros, a ti y a mí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo nos dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Solamente ser salvo, creer en el Señor, humillar nuestro corazón, y el Espíritu Santo va a ayudarnos en nuestra debilidad. Así que tenemos estas verdades. Dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto a el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quisiera que nos lleváramos en mente que hay consecuencias por escoger o pedir de acuerdo o conforme al mundo. También que hay propósito. Tu vida tiene un propósito. Tú no estás puesto por casualidad. Tienes un propósito. Dios quiere que tú sigas el propósito perfecto que Él ha diseñado para tu vida. Dios quiere que tú sepas que la humildad es la llave de entrada para que Él more en tu corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Obediencia. Obedeced en el Señor. Ser obediente a Él. Seguirle. Y por último, coraje y valentía que van a venir por la posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos rendimos a Él. Hay un himno que dice, concédeme Jesús poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar. Hazme, Señor, con santidad, del cielo la felicidad, aún aquí gozar. La santa sed inspírame de conocerte a ti. Sabré entonces el poder de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de celestial placer. Y la última estrofa dice, oh, santifícame, Señor,
Mi alma llena de tu amor, permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tus perfecciones admirar y así por ti vivir. Que el Señor te bendiga y Él bendiga tu palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, abrir nuestras Biblias, Señor, y abrir las páginas de tu verdad. Gracias por enseñarnos. Hay muchas profundidades de sabiduría que están allí y nos declaramos ignorantes, Señor. Nos reconocemos indignos de ver tanta belleza y tanta sabiduría para nosotros. Señor, pero que en medio de tantas cosas que dice tu palabra, podamos ver el centro de tu revelación, que es Jesucristo, aquel que fue el ejemplo perfecto para nosotros. Bien lo decía el apóstol Pablo, cuando él dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, tú, oh Padre, le exaltaste hasta lo sumo, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria tuya, oh Padre. Por eso en esta mañana suplicamos que si hay alguien que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, pueda comprometer su vida en aceptarle y recibirle, humillarse delante de Él para tener limpieza de sus pecados por esa sangre preciosa que Él derramó. Señor, y ayúdanos a nosotros, los que ya tenemos a Cristo, a vivir conforme a tu poder y no conforme al mundo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. Bendícenos. La gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.